Bajo el sol abrasador del desierto peruano, un equipo de arqueólogos se adentra en el antiguo sitio de El Brujo, Ladrá. Elena Vargas, con el rostro endurecido por la determinación, lidera el equipo. El sol golpea implacablemente mientras Elena se acerca a la entrada de una tumba recién descubierta. Cada paso más cerca resuena con el peso de la historia. Los secretos del desierto susurrando en el viento. El aire crepita con anticipación mientras Elena se prepara para desvelar los misterios ocultos en su interior. El desierto contiene la respiración, esperando la revelación de un pasado olvidado. Elena y su equipo entran en la tumba, adentrándose en un mundo intacto por el tiempo. Los artefactos funerarios de la Dama de Cao brillan, susurrando historias de una antigua gobernante. La cámara recorre las joyas de la Dama de Cao, cada pieza un testimonio de su poder. Un miembro del equipo jadea asombrado. ¡Es increíble! Nunca he visto nada igual. En el corazón del Palacio Moche, la noche está viva con rituales antiguos. La tenue luz parpadea, proyectando largas sombras sobre la cámara ceremonial. Ella guía a los gobernantes con sabiduría, su voz resonando por el palacio. La presencia de la Dama de Cao exige respeto y reverencia. Susurros misteriosos llenan el aire mientras ella revela los secretos de los Moche. Dentro del laboratorio, el doctor Javier Ríos estudia los secretos ocultos en el ADN de la Dama de Cao. Su mirada fija revela una dedicación a desentrañar misterios del pasado. El laboratorio se convierte en un santuario de la investigación científica a medida que profundiza en los códigos genéticos. With anticipation, Dr. Javier Ríos shares his groundbreaking revelation. Los resultados muestran una ascendencia que desafía las teorías convencionales. Sus palabras resuenan por el laboratorio, insinuando una historia más compleja de lo imaginado. Los misterios de la Dama de Cao comienzan a revelarse, reescribiendo narrativas antiguas. Bajo el cálido sol de la Toscana, Ladrá, Isabella Rossi llega a un pueblo pintoresco, con antiguos edificios de piedra que se alzan como testigos silenciosos. La esperanza ilumina su rostro cuando se acerca a un grupo de ancianos lugareños reunidos en el corazón de la plaza del pueblo. Con anticipación, Isabella Rossi saluda a los lugareños. Buongiorno, soy Ladrá, Isabella Rossi. Ella explica su misión. Estoy investigando posibles vínculos entre el dialecto local y la antigua lengua etrusca. Isabella busca colaboración. ¿Alguien estaría dispuesto a hablar conmigo? Los ancianos locales miran a Isabella con curiosidad. El sol baña la vibrante ciudad etrusca, un bullicioso centro de comercio y arte, rebosante de vida. Los comerciantes exhiben productos exóticos, mientras los artesanos crean obras intrincadas, mostrando la rica cultura de los etruscos. La vida cotidiana se desarrolla en una sinfonía de colores y sonidos, revelando una civilización de arte avanzado e ingenio. Los etruscos eran una civilización avanzada, pero su origen sigue siendo un enigma. Isabella se mueve silenciosamente por el museo. Sus ojos reflejan el peso de la historia. Ella examina artefactos etruscos. Su mirada inquisitiva traspasa el cristal. Cada artefacto susurra cuentos del pasado, pero el panorama completo sigue siendo esquivo. La expresión de Isabella se ensombrece, sintiendo una pieza faltante en el gran rompecabezas histórico. Cada objeto cuenta una historia, pero falta la clave para entender el panorama completo, murmura Isabella, con sus palabras resonando suavemente en la silenciosa sala. El peso de historias no contadas pesa mucho en el aire mientras Isabella busca la llave perdida. Bajo el sol abrasador de México, Ricardo Gómez se acerca al antiguo Tzompantli, un centinela silencioso de tiempos olvidados. Camina por la estructura. Un mar de calaveras lo mira fijamente, cada una un relicto de un mundo perdido. El arqueólogo hace una pausa, con la mirada fija en los detalles macabros, las historias silenciosas grabadas en hueso. Las calaveras parecen susurrar secretos de una civilización olvidada. Sus ojos huecos hacen eco del pasado. El Tzompantli se alza ominosamente bajo el manto de la noche, un escenario para rituales antiguos e inquietantes. Las sombras bailan cuando comienza el sacrificio humano, un espectáculo horripilante que se desarrolla en la oscuridad. La escalofriante escena se desarrolla, una recreación de la brutalidad antigua bajo un cielo vigilante e indiferente. Una voz resuena a través del tiempo. ¿Quiénes fueron los constructores originales de esta estructura y por qué desaparecieron? La pregunta persiste, sin respuesta, mientras el oscuro ritual continúa, envuelto en misterio y miedo. En las silenciosas profundidades del archivo,
Ricardo está rodeado de imponentes estanterías de códices antiguos. La luz del sol entra a raudales por las altas ventanas, iluminando los motas de polvo que bailan en el aire. Ricardo examina los textos antiguos, con el ceño fruncido mientras busca respuestas. Busca pistas para desentrañar el misterio de los constructores del Tzompantli. El peso de la historia oprime a medida que Ricardo profundiza en los secretos del pasado. ¿Descubrirá Ricardo la verdad detrás de la desaparición de los constructores? Las antiguas piedras de Tula se alzan en silenciosa majestad cuando el equipo de Ricardo llega para explorar sus secretos. El viento susurra a través de las ruinas, llevando los ecos de un imperio olvidado. Cada miembro del equipo de Ricardo escudriña el horizonte, cada uno buscando el último vestigio de la antigua civilización. Ricardo observa las ruinas con los ojos entrecerrados, y los secretos de Tula lo llaman. La ciudad de Tula se alza. Su arquitectura es un testimonio de poder y prosperidad. La vida florece en cada rincón de Tula, un vibrante tapiz de comercio y cultura. El sol brilla intensamente sobre Tula, iluminando su edad de oro. Pero incluso en su gloria, una pregunta persiste. ¿Qué causó la caída de esta poderosa civilización? Las semillas de la destrucción se siembran, invisibles bajo la superficie de la magnificencia de Tula. La otrora gran ciudad ahora se erige como un recuerdo inquietante de lo que se perdió. El doctor Carlos Mendoza se alza en el aula magna, listo para revelar verdades históricas. Con un gesto amplio, el doctor Mendoza enfatiza el peso de sus palabras. Guerras internas, desastres naturales. La verdad es compleja, declara el doctor Mendoza, con su voz resonando por el salón. Su expresión transmite las intrincadas capas de las duras realidades de la historia. Bajo el sol abrasador de Persia, Ben Carter camina por el paisaje desolado, impulsado por el encanto de los misterios antiguos. Su búsqueda: desenterrar la tumba perdida de Ciro el Joven, una leyenda enterrada en las arenas del tiempo. Cada paso es un testimonio de su inquebrantable determinación mientras navega por el terreno accidentado con decisión. La inmensidad de la naturaleza salvaje iraní hace eco de su búsqueda solitaria, mientras busca desvelar los secretos de una época pasada. Ben entra en la cueva, la entrada tragada por la sombra. Se adentra más. El mapa antiguo es su única guía en la tenue luz. Más adentro en la cueva, el aire se vuelve pesado con secretos. Inscripciones misteriosas cobran vida en las paredes de la cueva. Traza los extraños símbolos. Una sensación de asombro lo invade. El campo de batalla en Cunaxa estalla en caos. Una danza violenta de muerte bajo el cielo nocturno. Los soldados se enfrentan, acero contra acero. Su desesperada lucha pintando un sombrío cuadro de guerra. En medio de la carnicería, una figura cae. Otra vida se extingue en la brutal lucha. Los caballos se encabritan y se lanzan, aumentando el caos mientras la batalla continúa con una ferocidad implacable. La noche resuena con los gritos de los heridos y los moribundos, una sinfonía de sufrimiento bajo la fría mirada de la luna. En su oficina tenuemente iluminada, Ben examina mapas antiguos e inscripciones crípticas, perdido en sus pensamientos. Una decisión se forma cuando levanta el teléfono, con el ceño fruncido en señal de concentración. Su voz resuena en la habitación mientras solicita: Elena Vargas, por favor. Necesito su opinión sobre algo. Su anticipación es palpable, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. Bajo el ardiente sol de Zimbabue, las antiguas ruinas del Gran Zimbabue susurran secretos de riquezas olvidadas. La Dra. Kumalo lidera a su equipo. Sus sombras se extienden largas sobre las piedras desgastadas. Los geólogos examinan meticulosamente las piedras antiguas, con sus herramientas brillando a la luz del sol. La Dra. Kumalo examina los mapas, con una expresión que mezcla determinación y esperanza. Aisha y su equipo se adentran en la mina abandonada, donde las sombras bailan en el aire cargado de polvo. Los haces de sus faros cortan la penumbra, revelando reliquias de una industria olvidada. Herramientas antiguas y restos de minería sofisticados susurran cuentos de ambición y trabajo. El olor a tierra húmeda impregna el aire, insinuando secretos enterrados en lo profundo del corazón de la mina. El sol golpea a Gran Zimbabue, una ciudad que rebosa vida y el brillo del oro. Los mineros trabajan sin descanso, extrayendo el precioso metal de la tierra. Los comerciantes regatean e intercambian. El oro cambia de manos en un bullicioso mercado. El narrador pregunta: ¿dónde fue a parar todo el oro y por qué se abandonaron las minas?
Dentro del archivo, Aisha está rodeada de imponentes estanterías de documentos antiguos. Su búsqueda comienza en medio de los ecos de la historia. La luz del sol atraviesa las altas ventanas, iluminando motas de polvo que bailan alrededor de Aisha. Aisha se inclina sobre una mesa desgastada, con el ceño fruncido en intensa concentración mientras escudriña los documentos antiguos. El pergamino envejecido susurra secretos de minas de oro olvidadas mientras Aisha profundiza en su investigación. Aisha permanece absorta en la búsqueda, ajena al paso del tiempo, impulsada por un único propósito inquebrantable. En la tranquila intensidad del archivo, la determinación de Aisha resuena, prometiendo un avance en su implacable búsqueda. Bajo el sol camboyano, piedras antiguas susurran cuentos del reino perdido de Funan. El Dr. Tanaka se ve empequeñecido por la escala de la historia. Camina entre las reliquias, una figura solitaria en medio de los ecos de los reyes. Cada paso desentierra un fragmento de un imperio olvidado. Las ruinas se alzan, como testigos silenciosos del auge y la caída de las civilizaciones. El sol camboyano golpea con fuerza, proyectando largas sombras sobre las ruinas. Hiroshi se aventura en el templo antiguo, donde el abrazo de la naturaleza se entrelaza con la historia olvidada. Las piedras del templo susurran cuentos de épocas pasadas, sus superficies veladas por enredaderas y musgo esmeralda. Antes de Hiroshi, antiguas inscripciones adornan las paredes, narrando el glorioso pasado del reino con silenciosa grandeza. Cada inscripción resuena con el auge y la caída de los reyes, un testimonio del legado perdurable grabado en piedra. Hiroshi hace una pausa, absorbiendo las historias silenciosas grabadas en el antiguo abrazo del templo. La ciudad de Funan aparece a la vista, un centro vibrante repleto de comercio marítimo y fusión cultural. Barcos distantes atracan en el bullicioso puerto, con sus velas bailando en el viento. La arquitectura de la ciudad fusiona diversos elementos culturales, reflejando el espíritu cosmopolita del reino. En medio del animado caos, los comerciantes regatean por productos exóticos. Sus voces se alzan por encima del bullicio de la ciudad. Una voz resuena, cuestionando el destino del reino. ¿Qué causó la desaparición de este poderoso reino marítimo? En medio de imponentes montones de textos antiguos, Hiroshi se sienta, bañado por la tenue luz de la biblioteca. Las sombras bailan en su rostro mientras examina documentos olvidados. Su dedo traza líneas de tinta descolorida, buscando respuestas en los ecos del pasado. Profundiza en las posibles causas de la caída del reino de Funan. Cambios climáticos, invasiones. La verdad es incierta. El peso de la historia lo agobia mientras lucha con la incierta verdad. Bajo el feroz sol iraní, un paisaje de desolación árida se extiende sin fin. En medio de esta belleza agreste, Pierre Dubois se alza, una figura solitaria que lucha contra los elementos en su implacable búsqueda. Entrecierra los ojos, con la mirada aguda y decidida, protegiéndose los ojos mientras busca un destello de la antigua ciudad de Anshan. La esperanza brilla en sus ojos, mientras busca cualquier señal de la ciudad perdida, un testimonio de una civilización elamita olvidada. Bajo el sol implacable, Pierre y su equipo excavan en la tierra, impulsados por la esperanza del descubrimiento. Cada palada de tierra los acerca a los secretos enterrados bajo siglos de polvo. Un suspiro colectivo se alza cuando emerge un artefacto, insinuando una civilización olvidada. Los susurros recorren el equipo. ¿Podrían estar a punto de descubrir una ciudad perdida? Los artefactos desenterrados hablan de una ciudad rica e importante, perdida en el tiempo pero ahora encontrada de nuevo. La ciudad de Anshan se alza, un testimonio de su antigua gloria y su bullicioso comercio. Mercaderes y viajeros llenan las calles. Su vestimenta vibrante refleja la riqueza cultural de la ciudad. La voz del narrador resuena, una pregunta inquietante que perdura en el aire. ¿Por qué esta ciudad fue olvidada por la historia? Anshan se alza en su apogeo, una joya olvidada, esperando ser redescubierta. Dentro del laboratorio, Pierre estudia los artefactos antiguos. Su mente corre con los misterios que contienen. Levanta un teléfono, con expresión seria mientras se prepara para hacer una llamada. Pierre habla por teléfono, con urgencia en la voz mientras solicita la experiencia de Javier Ríos. Escucha con atención, con la mirada fija en los artefactos, anticipando el análisis de ADN de los restos humanos. El peso del pasado es abrumador mientras Pierre espera el análisis, esperando desvelar los secretos ocultos en su interior. Bajo el vasto sol sirio, un grupo decidido se aventura en la árida extensión, siguiendo los susurros de la historia.
El Dr. Rossi guía a historiadores y arqueólogos a través de las dunas onduladas, sus figuras pequeñas contra el antiguo paisaje. Su objetivo: desenterrar los secretos de la legión perdida de Craso, enterrada bajo siglos de arena y tiempo. El sol implacable cae mientras continúan su búsqueda, impulsados por la esperanza de descubrir en este reino desolado. El equipo se aventura en la cueva, donde la tenue luz apenas penetra, proyectando largas sombras que bailan sobre las ásperas paredes. Restos de equipo romano, armaduras rotas y espadas oxidadas cubren el suelo de la cueva, susurrando cuentos de batallas pasadas. En medio de los escombros, restos esqueléticos emergen de la oscuridad, huesos de un blanco impío contra el sombrío telón de fondo de la cueva. Sofía hace una pausa, con una expresión que mezcla asombro y solemne respeto por la historia enterrada en las profundidades de la cueva. El equipo continúa adentrándose, sus pasos resonando suavemente en el silencio opresivo. Cada paso un viaje al corazón de la historia. El campo de batalla ruge, un panorama caótico de acero chocando, y gritos desesperados cuando la batalla de Carrae estalla en toda su furia. Las flechas oscurecen el cielo, lloviendo sobre la legión condenada de Craso, cada impacto un presagio de devastación. En medio de la carnicería, los soldados caen. Sus gritos son tragados por el estruendo de la batalla, su sangre manchando las arenas de Carrae. La aniquilación se desarrolla, un brutal testimonio de un error de cálculo estratégico y un asalto implacable, sellando el destino de Craso en los anales de la historia. En el corazón del archivo romano, Sofía se sumerge en documentos antiguos, con su expresión, una máscara de intensa concentración. Sus dedos bailan sobre las páginas desgastadas, siguiendo la escritura descolorida mientras busca respuestas sobre los supervivientes. La luz del sol entra a raudales por los altos ventanales, iluminando las motas de polvo que giran a su alrededor en la silenciosa habitación. El peso de la historia se asienta sobre Sofía a medida que profundiza en los misterios del pasado. Bajo el vasto cielo peruano, las antiguas líneas de Nazca se extienden por el desierto con sus misterios intactos por el tiempo. Un grupo de científicos llega. Su presencia contrasta fuertemente con el paisaje atemporal. La Dra. Ana Pérez, la líder del equipo, examina la escena con una mezcla de determinación y asombro. El equipo comienza su meticuloso trabajo, cada miembro enfocado en desentrañar los secretos guardados dentro de los antiguos glifos. A medida que el sol asciende, las líneas de Nazca revelan más de su enigmática belleza, invitando a una exploración más profunda. Los científicos se mueven lentamente, cada paso resonando los susurros de civilizaciones del pasado lejano. Desde lo alto, las antiguas líneas de Nazca se extienden por el desierto. Sus formas geométricas son un testimonio del tiempo. Figuras zoomorfas emergen del árido paisaje, su inmensa escala empequeñeciendo todo lo que hay debajo. La voz del narrador resuena, cuestionando el misterio. ¿Cuál era el propósito de estas líneas gigantescas? La inmensidad de las líneas de Nazca desafía la comprensión, un espectáculo impresionante del arte antiguo. Cada línea y figura cuenta una historia, un eco silencioso de una civilización pasada hace mucho tiempo. Bajo la mirada implacable del sol, las líneas de Nazca siguen siendo un enigma, con sus secretos enterrados en las arenas del tiempo. En el brillante laboratorio, Ana está rodeada por los misterios de las líneas de Nazca. Su mirada concentrada penetra las muestras, buscando conexiones ocultas. Las manos de Ana se mueven con destreza, cada gesto preciso mientras examina la tierra antigua. Ella examina una muestra. La luz captura los detalles minuciosos de su composición. Con una determinación inquebrantable, Ana busca patrones, los secretos del desierto grabados en cada grano. El laboratorio se convierte en un lienzo de descubrimiento, donde Ana pinta una nueva comprensión del mundo antiguo. Bajo el implacable sol de Nazca, antiguos patrones geométricos se extienden por la árida tierra, susurrando cuentos de rituales olvidados. Figuras emergen, adornadas con vestiduras tejidas, sus rostros pintados con ocre y carmesí, listas para participar en ceremonias sagradas. La procesión comienza, una danza rítmica de devoción bajo la mirada atenta del sol. Cada paso resuena con los ecos de los antepasados, sus espíritus entrelazados en la misma esencia de la tierra. Las pinturas, ocre y carmesí, narran historias de dioses y leyendas. Sus tonos vibrantes contrastan marcadamente con el desierto monocromático. Cuando el sol se pone, las sombras se profundizan y las líneas antiguas cobran vida,
pulsando con la energía de una civilización pasada hace mucho tiempo. La sala de conferencias zumba de anticipación mientras los investigadores de Enigma se reúnen para compartir conocimientos. La sala está llena de la energía vibrante del debate y el descubrimiento. La atmósfera crepita con la electricidad de las mentes que chocan. El entusiasmo impregna el ambiente a medida que surgen teorías innovadoras. Bajo el implacable sol peruano, Elena Vargas emerge como una figura solitaria. Su silueta destaca contra el interminable lienzo del desierto. Su mirada se extiende por las dunas ondulantes, cada subida y bajada susurrando secretos de tiempos olvidados. Perdida en sus pensamientos, contempla el enigma de la Dama de Cao. Su rostro un lienzo de determinación y curiosidad. Un susurro escapa de sus labios, una declaración de intenciones. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad. La inmensidad del desierto refleja la profundidad de su búsqueda. Cada grano de arena una pista en el rompecabezas de la historia. Con renovada determinación, ella se gira, su figura resuelta contra las dunas bañadas por el sol, lista para desenterrar los misterios enterrados debajo. Bajo el intenso sol italiano, Isabella Rossi persiste en su búsqueda, buscando los esquivos vínculos con la lengua etrusca en medio del encanto rústico. Bañada por el sol, habla con convicción. La clave podría residir en las tradiciones y costumbres del pueblo. El sol brilla, mientras la determinación de Isabella se endurece, con los ojos fijos en el horizonte distante, donde pueden yacer secretos antiguos. Ella camina por los campos, cada paso deliberado, impulsada por la creencia de que la tierra tiene las respuestas que busca. El aire brilla con el calor, llevando susurros del pasado mientras Isabella continúa su viaje con su espíritu inquebrantable. Bajo el duro sol mexicano, Ricardo Gómez persiste, su pala mordiendo la tierra ancestral. Desentierra una calavera, una reliquia silenciosa que susurra cuentos de un tiempo olvidado. Ricardo Gómez mira fijamente el cráneo, con sus ojos huecos que parecen penetrar en su alma. En un momento de sombría reflexión, Ricardo Gómez murmura: estos cráneos tienen historias que contar. El sol golpea mientras Ricardo Gómez continúa desenterrando los secretos del Tzompantli. Carlos Mendoza se encuentra entre las antiguas ruinas de Tula, una figura solitaria entre las piedras desgastadas. Su mirada recorre las estructuras en ruinas, perdido en la contemplación de civilizaciones pasadas. El peso de la historia se asienta sobre sus hombros mientras considera el auge y la caída de los imperios. A somber realization dawns as Carlos reflects. La caída de los toltecas es una advertencia para el futuro. Sus palabras resuenan por el antiguo sitio, un recordatorio inquietante de la impermanencia del poder. Bajo el implacable sol persa, Ben Carter avanza. Su búsqueda de la tumba de Ciro el Joven es inquebrantable. Las arenas interminables y las ruinas antiguas son testigos de su inquebrantable determinación. En un momento de resolución, Ben Carter se susurra a sí mismo: la perseverancia es la clave del éxito. Su sombra se alarga por el desierto, un testimonio de su viaje solitario. Cada paso lo acerca a descubrir secretos enterrados en las arenas del tiempo. Bajo el sol de Zimbabue, Aisha Kumalo busca implacablemente las minas de oro perdidas del Gran Zimbabue. La determinación de Aisha brilla intensamente mientras continúa su búsqueda sin dejarse disuadir por el duro paisaje. Su voz resuena en la vasta extensión, un susurro de un propósito más profundo. El oro es solo una parte de la historia. En el corazón de Zimbabue, Aisha sigue adelante. Su viaje trasciende el mero tesoro. Hiroshi Tanaka se encuentra entre las antiguas ruinas de Camboya, perdido en la contemplación. Las piedras erosionadas susurran cuentos del reino de Funan, resonando a través de los siglos. La voz de Hiroshi rompe el silencio. La historia marítima de Asia es fascinante. Continúa su exploración, cada paso revelando más de la grandeza olvidada del reino. El sol golpea las ruinas, proyectando largas sombras que bailan con los fantasmas del pasado. Bajo el implacable sol iraní, Pierre Dubois excava incansablemente, impulsado por el susurro de una ciudad olvidada. Cada palada de tierra lo acerca a Anshan, la ciudad perdida. El sol golpea, pero su determinación arde más que el calor del desierto. La arqueología es como un rompecabezas gigante, reflexiona Pierre Dubois, con su voz resonando en el bastío vacío. Él examina la tierra, cada grano una posible pista para desvelar los secretos de la historia. El sueño de Anshan alimenta su cuerpo cansado, empujándolo a desenterrar el pasado. Bajo el implacable sol sirio, Sofía Rossi persigue a los fantasmas de la Legión Perdida de Craso.
El desierto se extiende interminablemente, un mar de arena que oculta secretos antiguos y tristezas olvidadas. La voz de Sofía resuena en el vacío. La historia romana está llena de tragedias. Ella continúa su solitaria travesía, una figura empequeñecida por la inmensidad del desierto, impulsada por la sed de conocimiento. Bajo el vasto cielo peruano, Ana Pérez estudia las antiguas líneas de Nazca, cuyos misterios están grabados en la tierra. El extenso desierto se extiende ante ella. Las líneas un testimonio silencioso de un pasado desconocido. Una sensación de asombro llena a Ana Pérez mientras contempla el extenso paisaje, reflexionando sobre los enigmas bajo sus pies. Perdida en sus pensamientos, Ana Pérez susurra. Estas líneas son un enigma que desafía la lógica. El sol proyecta largas sombras sobre el desierto, enfatizando la belleza austera y el misterio perdurable de las líneas de Nazca. Dentro del laboratorio, los científicos examinan datos. Con su enfoque inquebrantable, la búsqueda incesante de respuestas llena el laboratorio. Cada línea de código, cada gráfico examinado, un paso más cerca de lo desconocido. La búsqueda de la comprensión los impulsa hacia adelante. Diversos sitios arqueológicos se bañan bajo el sol, cada uno guardando enigmas silenciosos. Las ruinas antiguas se alzan como testigos silenciosos de historias incalculables, dispersas por diversos paisajes. Los paisajes se extienden. Cada vista es una pieza de un rompecabezas más grande y misterioso. Bajo el vasto cielo, los enigmas del pasado yacen dispersos, esperando ser descubiertos. En el corazón del archivo, los historiadores profundizan en documentos antiguos, buscando verdades olvidadas. Cada página girada susurra secretos de tiempos pasados. Motas de polvo bailan en el aire iluminado por el sol, iluminando la búsqueda del conocimiento. El peso de la historia descansa en sus manos, guiando su implacable búsqueda. Los archivos silenciosos resuenan con la determinación silenciosa de aquellos que buscan comprender. En la búsqueda de la comprensión, el pasado revela lentamente sus historias ocultas. La luz del sol entra a raudales en el salón, iluminando a los arqueólogos inmersos en artefactos antiguos. Motas de polvo bailan en la luz suave mientras manos enguantadas examinan cuidadosamente cada reliquia. Cada arqueólogo está perdido en el tiempo, preservando meticulosamente el pasado. El museo resuena con la silenciosa dedicación de aquellos que salvaguardan la historia. En lugares bañados por el sol, las voces se alzan para desentrañar misterios. Cada palabra pinta una pieza del rompecabezas. Perspectivas diversas convergen, desafiando lo que creemos saber. La verdad sigue siendo esquiva, pero la búsqueda continúa. La sala de conferencias vibra con anticipación mientras los investigadores revelan sus descubrimientos iniciales. Los rostros del público reflejan una mezcla de intriga y escepticismo a medida que se revelan los hallazgos. El aire chisporrotea con energía intelectual mientras los debates se encienden, desafiando las normas establecidas. Surgen nuevas preguntas, que amplían los límites del conocimiento y la comprensión actuales. La sala de conferencias vibra con la emoción del descubrimiento, la búsqueda del conocimiento impulsando cada interacción. Bajo el manto de la noche, Elena Vargas está sola, empequeñecida por la inmensidad del desierto peruano. El desierto silencioso se extiende interminablemente. El único sonido es el susurro del viento. Bañada por la luz de las estrellas, la silueta de Elena destaca contra el horizonte. El viento del desierto susurra secretos, mientras la mirada de Elena permanece fija en el tapiz celestial de arriba. A profound declaration echoes in the stillness. El pasado siempre nos está mirando. En el corazón de la Italia rural, bajo el manto de la noche, Isabella Rossi presta oídos a los relatos de los ancianos del pueblo, cada historia tejiendo un tapiz de tiempo y tradición. La tenue luz del pueblo ilumina los rostros de los narradores. Sus arrugas cuentan historias de las pruebas y triunfos de la vida. Sus voces resuenan en la noche silenciosa. Isabella Rossi escucha atentamente. Sus ojos reflejan la sabiduría de generaciones, absorbiendo la herencia cultural transmitida a través de la palabra hablada. El aire está cargado de historia mientras los ancianos comparten sus experiencias, sus palabras pintando imágenes vívidas de una época pasada, sus voces llevando el peso de la tradición. Isabella Rossi aprecia estos momentos, reconociendo la sabiduría invaluable que encierran estas historias, entendiendo que la sabiduría popular es invaluable. Bajo el manto de la noche, Ricardo Gómez se encuentra entre las ruinas silenciosas, su figura grabada contra las piedras antiguas.
Bañado por la luz de la luna, el rostro de Ricardo refleja una profunda contemplación, sus pensamientos pesados con los ecos del pasado. El aire permanece inmóvil, denso con las historias no contadas de generaciones pasadas. Su voz rompe el silencio, una sombría reflexión que resuena en la noche. La historia es a menudo cruel. Ricardo Gómez permanece inmóvil, envuelto por la noche, el peso de la historia presionando. Bajo la mirada silenciosa de la luna, Carlos Mendoza se encuentra entre las antiguas ruinas de Tula. Las sombras se estiran como manos que agarran, mientras él mira hacia el cielo estrellado, con el rostro surcado por la preocupación. El viento susurra a través de las piedras erosionadas, llevando ecos de historias olvidadas y recuerdos inquietantes. Su voz, un mero aliento contra la inmensidad del tiempo, pregunta: ¿aprenderemos de nuestros errores? Bajo la extensión estrellada de Persia, Ben Carter es presa de un sueño inquietante, su mente en llamas con visiones de la tumba perdida de Ciro el Joven. El aire fresco del desierto susurra secretos de tesoros olvidados, alimentando su implacable búsqueda. Se alza silueteado contra el cielo nocturno, una figura solitaria consumida por el encanto de los misterios antiguos. Visiones de oro y gloria bailan ante sus ojos, atrayéndolo hacia un destino incierto. Con una determinación inquebrantable, Ben Carter susurra: la aventura está en mi sangre. El viento del desierto lleva su declaración a través de las arenas, un testimonio de su espíritu inquebrantable. Bajo la noche africana estrellada, una figura solitaria emerge, su silueta un contorno marcado contra el horizonte infinito. Aisha Kumalo se mantiene de pie, ensombrecida por la preocupación, con el rostro surcado por preguntas tácitas. Sus pensamientos dan vueltas en la oscuridad silenciosa, mientras Aisha susurra: ¿el poder corrompe? Su pregunta flota en el aire, un eco solitario en la vasta extensión de la noche. Bajo el manto de la noche camboyana, Hiroshi Tanaka lidia con la naturaleza efímera del poder. La sinfonía de la jungla lo rodea, un recordatorio constante del ciclo implacable de la vida. Perdido en sus pensamientos, Hiroshi Tanaka contempla el auge y la caída de las civilizaciones. Una tranquila comprensión llega a él. Nada dura para siempre. La jungla resuena con la verdad tácita, un testimonio de la marcha inquebrantable del tiempo. Hiroshi Tanaka acepta la inevitable decadencia de todas las cosas. Bajo el manto de la noche iraní, Pierre Dubois se alza silueteado contra el cielo estrellado, una figura solitaria en medio del vasto desierto. Perdido en la contemplación, Pierre Dubois examina los misterios de la antigua ciudad ante él, un mar interminable de arena que se extiende hasta el horizonte. Una reverencia silenciosa se posa sobre Pierre Dubois mientras susurra, haciéndose eco a través del tiempo: ¿quiénes eran estas personas? La antigua ciudad se avecina, sus secretos guardados por el silencio del desierto, mientras Pierre Dubois siente el peso de la historia. La inmensidad del desierto refleja la profundidad de lo desconocido, mientras Pierre Dubois se prepara para desentrañar los enigmas de una civilización olvidada. Bajo el cielo estrellado, Sofía Rossi mira a través del desierto sirio. La luz de las estrellas proyecta sombras, y la expresión de Sofía refleja una profunda tristeza. Sus pensamientos se demoran en los soldados romanos. Sofía susurra: la guerra es una tragedia. El viento del desierto susurra en respuesta. Bajo el manto de la noche, las líneas de Nazca se extienden por el desierto, antiguos misterios grabados en la tierra. La luna proyecta largas sombras, danzando sobre los enigmáticos geoglifos, mientras Ana Pérez contempla sus secretos. Desciende el silencio, roto solo por el susurro del viento a través de las llanuras. La expresión de Ana Pérez es pensativa. Una pregunta flota en el aire, resonando a través de los siglos. ¿Alguna vez entenderemos su significado? Las líneas permanecen, testigos silenciosos de la historia, con su propósito velado en las arenas del tiempo. Ana Pérez persiste, buscando respuestas en el antiguo paisaje, su silueta una figura solitaria en la vasta extensión. En el laboratorio, los científicos se reúnen, con sus rostros iluminados por el resplandor de la pantalla. Una palpable anticipación llena el aire, cargada con la promesa del descubrimiento. Un científico grita, su voz llena de alegría. Señala emocionado los datos que se muestran en la pantalla. La habitación estalla en celebración mientras otros se unen. Su alegría es contagiosa. Chocan las manos y los vítores llenan el laboratorio.
marcando un momento de triunfo. Los investigadores se paran frente a una gran multitud. La pantalla detrás de ellos arde con datos. El público se inclina hacia adelante, con los rostros grabados con atención mientras absorben cada detalle. Gráficos y diagramas iluminan la habitación, pintando la escena con la promesa del descubrimiento. Una ola de comprensión recorre a la multitud, mientras las cabezas asienten en silencio. Las ruinas bañadas por el sol susurran cuentos de imperios olvidados. Vastos paisajes se extienden hacia el horizonte. Cada vista un lienzo pintado con secretos del pasado. Tallados misteriosos adornan piedras erosionadas. Su lenguaje silencioso invita a la exploración. Una figura solitaria se alza al borde del descubrimiento, contemplando los ecos de la historia. La luz dorada baña el mundo con un resplandor etéreo, revelando la perdurable belleza del tiempo. La luz del sol baña el museo, iluminando a los testigos silenciosos de la historia. Cada artefacto susurra historias de épocas pasadas, ahora reveladas a ojos ávidos. Los visitantes se reúnen, con rostros que reflejan asombro al conectar con el pasado. El museo se convierte en un centro vibrante, compartiendo el legado de la historia con el mundo. Con reverencia silenciosa, el mundo escucha los ecos de la historia. Bajo el velo de la luz del día, los investigadores regresan a sus moradas, con la mente cargada de preguntas sin respuesta. Cada paso los acerca a la familiaridad, pero el peso de sus descubrimientos perdura en el aire. El sol proyecta largas sombras mientras se acercan a sus hogares, cada silueta un testimonio de los misterios que llevan dentro. La vista familiar de sus hogares ofrece una fugaz sensación de consuelo, pero los ecos de la investigación resuenan. Al entrar, el peso de sus nuevas perspectivas se asienta, transformando lo familiar en lo desconocido. En la quietud de sus hogares, los investigadores se enfrentan a las inquietantes verdades, alterados para siempre por su viaje. En su oficina, el teléfono de Elena suena, arrastrándola al siguiente acto del drama. Elena responde a la llamada, con los ojos fijos hacia adelante, escuchando atentamente. A medida que fluye la información, la expresión de Elena cambia, insinuando nuevos acontecimientos. La dama de caos sigue llamando, atrayendo a Elena más profundamente en su historia. El ciclo de investigación se aprieta, atrayendo a Elena más profundamente en el misterio. En el corazón de la Italia rural, Isabella Rossi está a punto de descubrir un vínculo lingüístico que lo cambiará todo. Los hilos de la verdad comienzan a entretejerse más cerca de ella. Sin que Isabella lo supiera, las respuestas que busca están más cerca de lo que imagina. Una frase simple, un eco familiar del pasado, podría ser la clave. El paisaje contiene la respiración, esperando el próximo descubrimiento de Isabella. Bajo el sol abrasador de México, Ricardo Gómez se encuentra entre las piedras antiguas del sitio arqueológico. Con pasos firmes, Ricardo se acerca al Tzompantli, donde las sombras custodian secretos del pasado. Se revela una cámara oculta, con su entrada velada en misterio y expectación. Los ojos de Ricardo se abren con asombro mientras se adentra en la oscuridad. Un nuevo misterio se revela. El aire se vuelve pesado con el peso de historias no contadas, secretos susurrando desde las profundidades de la cámara. Ricardo está en el umbral, listo para adentrarse en lo desconocido, un nuevo capítulo de la historia a punto de ser escrito. Bajo el vasto cielo persa, la búsqueda de toda la vida de Ben Carter llega a su fin triunfal. La antigua tumba de Ciro el Joven se alza ante él. Un testimonio silencioso de la historia, un sueño realizado, un viaje cumplido. Ben Carter está en el umbral del descubrimiento. La tumba espera, prometiendo secretos y revelaciones a quien se atrevió a buscar. Bajo el sol implacable, Ana Pérez se encuentra en medio de las enigmáticas líneas de Nazca. El aire centellea con secretos del pasado. Su mirada recorre los antiguos diseños grabados en la tierra, una sensación de emoción encendiéndose en su interior. Un patrón recién descubierto llama su atención. Una revelación que surge en su mente mientras se arrodilla para estudiarlo. Su yema danza por la línea, desbloqueando una teoría que podría reescribir la historia. Una nueva teoría emerge, amenazando con reescribir la historia. El sol cae sobre las líneas de Nazca, los secretos del pasado a punto de ser revelados. A través de diversos paisajes, los susurros de la historia resuenan, invitando a la exploración. El sol proyecta largas sombras sobre ruinas antiguas, cada piedra un testigo silencioso de épocas pasadas. En ciudades bulliciosas, los ecos del pasado resuenan en medio de la prisa de la vida moderna. Las páginas de la historia giran sin cesar,
invitándonos a descubrir secretos ocultos a simple vista. El encanto atemporal del pasado alimenta nuestra curiosidad, recordándonos que la historia nunca termina realmente.